¿Qué es lo que realmente puede ayudar a una persona a darse cuenta si ama a Dios o si ama al mundo? Entonces, una persona puede darse cuenta si ama a Dios o ama más al mundo cuando no solamente aprecia o se identifica con los valores de este mundo, o sea, cuando acepta o aprueba las cosas que las personas de este mundo defienden y practican, que son contrarias a la voluntad de Dios, sino también cuando tiene una preferencia, un apego, un deseo mayor por las cosas que hay en este mundo que a Dios mismo. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. Nuestro Padre Dios, la guía familiar, una guía para sus lecciones. Llegamos a la última semana del segundo trimestre de 2025 aquí en la guía familiar. Hemos ido avanzando en cada una de las lecciones de esta gran temática general, nuestro Padre Dios. Y hemos aprendido en cada conversatorio acerca del amor compasivo del Padre, de cómo es el carácter del Padre, incluso de su disciplina. Y ahora llegamos al último tema. El conversatorio sobre este tema lo haremos de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en la guía. Nos vamos a conectar por videollamada con un hermano que está al otro lado del mundo, en la filial Elim en Bélgica, el pastor Ángel Velázquez. Vamos a hablar acerca de este tema interesante y cómo podemos aprender todos y aplicarlo ahí en cada una de las células. Así que hermanas lideresas, hermanos líderes, les agradecemos por siempre estar pendientes de la guía familiar y también por indicarles a otros de este material que nos ayuda a desarrollar de mejor manera las lecciones de la guía. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, que active la campanita y así usted pueda estar pendiente de cada una de las lecciones. Así que en breve nos vamos a conectar con nuestro hermano Ángel Velázquez desde Elim en Bélgica. Bienvenidas y bienvenidos a la última lección de la guía familiar. Muy bien, tengo acá entonces desde Bélgica a nuestro hermano Ángel Velázquez. Qué gusto saludarle, hermano. Muchas gracias, hermano Isaías. Es un gusto conocerle a través de este medio y poder participar de este esfuerzo que hace la corporación para poder dar las líneas o algunos consejos, ideas, algunos detalles que van a servir, yo estoy seguro, han servido y van a servir para la exposición de los temas que se llevan a cabo en las células. Así que un saludo muy especial para todos los hermanos que nos están viendo en todas partes donde haya una iglesia filial de Misión Cristiana Elim. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermano, ¿cuál es el tema que tenemos para desarrollar en esta semana en las células? El tema que vamos a desarrollar esta semana es el amor al Padre, ¿no? Amar al Padre. Y tiene como verdad central el hecho de que el amor por el mundo impide que nosotros amemos al Padre. Nos vamos a quedar con la porción bíblica que corresponde a este tema, como usted lo decía, hermano, amar al Padre. Y la porción bíblica está en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 18. Nos quedamos entonces con la porción bíblica correspondiente. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, la verdad central es el amor por el mundo impide el amor al Padre. Muy bien. Hermano Ángel, llama mucho la atención esta lectura. Es una lectura que quizá la conocemos bastante. La hemos leído probablemente en varias ocasiones, dependiendo del tiempo que tengamos en la iglesia. Pero de entrada, hermano, llama la atención esto porque se habla del concepto de amar. Encontramos en el versículo 15, no amen de entrada, hablando del amor. Hermano, ¿cómo es ese concepto de amor según la palabra de Dios?
Bueno, el concepto de amar en la palabra de Dios es un concepto muy amplio. Es uno de los conceptos más fundamentales que nosotros encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si queremos ir a una definición, un concepto de lo que es amor, podemos nosotros tranquilamente definirlo como ese conjunto de sentimientos que se traducen a través del afecto, a través del cariño, del apego, a través de la prioridad, a través también de la pasión, de la afición, de la adoración, etc. Entonces, es básicamente lo que nosotros tenemos por amar. Pero cuando hablamos del concepto del amor en la Biblia, o lo definimos a través de las palabras que podemos nosotros encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero yo creo que para un buen desarrollo del tema podemos nosotros dividirlos entre el amor a las personas y el amor a las cosas. Cuando hablamos de amor por las personas, podemos ver cómo en el Antiguo Testamento, ya en el capítulo 20 del libro del Éxodo, se habla acerca de cómo es amar a Dios y cómo es amar al prójimo. En el Nuevo Testamento Jesús retoma la idea cuando le preguntan acerca de cuál era el más grande mandamiento y el Señor dice amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces lo que nosotros vemos es que el concepto del amor en este primer sentido hace referencia al amor a las personas. Jesús va un poco más allá porque incluye aún a los enemigos, ¿cierto? Cuando habla acerca del prójimo. Pero en el segundo sentido tiene que ver con el hecho de amar a las cosas. Y cuando el amor no se dirige a las personas, bíblicamente se dirige a las cosas. Y estas pueden ser excelencias morales o virtudes, o pueden ser algunos vicios o algunas imperfecciones, ¿no? Que pueden encontrarse en este mundo. Entonces, algunas excelencias morales como por ejemplo el amar la paz, el amar la verdad de Dios, el amar la voluntad de Dios, el amar la sabiduría. Entonces son cosas que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de amar, que debemos de afeccionar, que debemos realmente de poder priorizar en nuestras vidas. Pero también pueden ser imperfecciones, como por ejemplo la Biblia habla acerca de que el mundo ama, o la gente del mundo ama el mal, ama la mentira, ama los ídolos, ama la violencia, ama el pecado. Entonces yo creo que en el estudio del día de hoy, esos dos conceptos se manejan. Amar a Dios y amar las cosas también. Muy bien, qué interesante, hermano, porque a veces uno lee a la carrera lo que tenemos en la palabra, pero vemos cómo al detenernos podemos tener este conocimiento, esta riqueza que nos ayuda a comprender mejor el estudio a desarrollar en la guía. Ahora bien, tenemos otro concepto en la lectura que es bien interesante, que es la palabra mundo. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando hablamos de mundo? Ese término también es muy interesante, el término mundo, porque nosotros encontramos en la palabra de Dios haciendo una correcta interpretación de lo que es la palabra mundo, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque es la palabra que el apóstol Juan y también Pablo y los escritores del Nuevo Testamento utilizan, la palabra griega cosmos. Entonces, la palabra griega cosmos hace referencia a 5 aspectos, pero yo no voy a mencionar los 5, solamente quiero detenerme en los 3 más conocidos. En primer lugar, cuando se utiliza la palabra mundo, hace referencia a la creación física, al mundo en el cual nosotros vivimos, o lo que Dios ha creado, ¿sí? Esa es la primera interpretación o sentido de la palabra cosmos. También está la palabra mundo haciendo referencia a la raza humana, es decir, al mundo de las naciones, a las personas, ¿cierto? A la humanidad, vamos a decirlo de esta manera. Y en tercer lugar, la palabra mundo habla acerca de ese sistema de rebelión, ese sistema que se opone a Dios, a los valores de Dios, a la verdad de Dios, a los principios de Dios. El mundo de pecado, el mundo de maldad, el mundo de tentación, el mundo de conflicto, que resulta en sufrimiento, dolor, violencia, tal y como nosotros lo conocemos. Entonces, si nosotros hablamos de la palabra mundo, tenemos que definir bien. Cuando hablamos de la palabra mundo en el sentido de creación, según la declaración de Dios, vemos cómo Dios creó todas las cosas y todas fueron hechos buenas, ¿cierto? Dios vio lo que había creado y dijo, es muy bueno lo que he creado. Entonces,
En cuanto a la humanidad, nosotros vemos cómo se refiere, ya lo he dicho, a la población, a la gente que vive en este mundo, con todas sus características étnicas, lingüísticas. A veces en el lenguaje bíblico significa solamente la gente que vive en un lugar particular, en un momento particular también. Pero el mundo, tal y como se utiliza en este pasaje, tiene un sentido moral ético. Tiene un sentido que describe todo lo que se opone a Dios. El mundo acá en este pasaje primera de Juan no se refiere a la tierra, no se refiere a los habitantes, se refiere más bien al mundo como un sistema contrario a Dios, que implica valores, que implica placeres, pasatiempos y aspiraciones o deseos de este mundo. Es la manera como podemos nosotros definir la palabra mundo en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermano, en el primer punto, bueno, podemos leer el primer punto allí en nuestra guía, cada líder, cada lideresa lo puede, pues, contrastar, lo puede leer. El primer punto dice, lo que impide el amor al Padre. Entonces, ¿podríamos entonces unir los dos conceptos y hablar en este primer punto de eso? ¿Cuál es ese impedimento que tiene el ser humano para amar a Dios como se debe? Bueno, yo creo que el impedimento que tiene el ser humano para amar a Dios radica en las prioridades, en el afecto, en lo que realmente al ser humano le interesa, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos enseña de que nosotros debemos de poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Nos enseña que Dios tiene que ser lo más deseado que nosotros podamos tener. Nuestro primer amor tiene que ser para con Él. Entonces vemos cómo el mundo compite, pero en realidad es algo que no se puede dar, ¿cierto?, en la vida de un creyente. Para un creyente es una contrariedad amar al mundo y amar a Dios. No se puede, es un imposible. Para las personas que no son creyentes, ellos no tienen ningún problema en amar al mundo y solamente amar al mundo porque esa es la atmósfera o el sistema en el cual ellos viven. Pero para el cristiano sí hay esa diferencia, ¿cierto?, de poder ubicarse bien en cuanto al amor a Dios o al amor al mundo. Muy bien, hermano, ¿cómo puede entonces hacer una persona para poder discernir qué cosas son del mundo? Lo que puede ayudarnos a discernir las cosas que son en este mundo, en primer lugar, es el conocimiento de la palabra de Dios, es el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque si la persona no conoce a Dios y no conoce lo que Dios espera de ella, tampoco va a poder distinguir o discernir el tipo de vida que le agrada o que le desagrada a Dios, ¿cierto? Pero también podríamos preguntarnos, unido a esta pregunta que me pareció muy interesante, ¿qué es lo que hace que alguien pueda discernir si ama las cosas que son del mundo? Entonces, ¿qué es lo que realmente puede ayudar a una persona a darse cuenta si ama a Dios o si ama al mundo? Entonces, una persona puede darse cuenta si ama a Dios o ama más al mundo cuando no solamente aprecia o se identifica con los valores de este mundo, o sea, cuando acepta o aprueba las cosas que las personas de este mundo defienden y practican, que son contrarias a la voluntad de Dios, sino también cuando tiene una preferencia, un apego, un deseo mayor por las cosas que hay en este mundo que a Dios mismo. Entonces, cuando las cosas de este mundo ocupan un lugar preferencial en la vida de la persona, entonces esa es una clara evidencia que el amor a Dios, en el caso del creyente, porque ahí los casos de los creyentes, es por eso que nosotros vemos cómo este consejo Juan le escribe a la iglesia, no le escribe a las personas que no conocen a Cristo. Entonces la posibilidad de que un creyente comience amando a Cristo y termine amando al mundo es una realidad, ¿sí? Muy bien, encontramos en el punto número 2 que las cosas del mundo no proceden del Padre. Es lo que tenemos ahí literalmente. Pero alguien pudiera decir, algún líder, lideresa, bueno, ¿y entonces por qué dice la palabra de Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Para aclarar esa parte, hermano, ¿cómo podríamos responder a eso? Sí, nuevamente tendríamos que regresar a las definiciones de la palabra mundo, ¿cierto? Porque Juan 3:16, o Juan en ese capítulo 3 y el versículo 16 hace referencia, es verdad, a la palabra mundo.
Si nosotros tomamos la palabra mundo como el mundo físico creado por Dios, es cierto que Dios ama su creación. Es más, el llamado a nosotros los creyentes es amar, a cuidar, a proteger la creación también de Dios. Entonces, pero en ese sentido no es el que Juan está tratando de mencionar y enseñar en ese versículo 16 del capítulo 3. Si nosotros tomamos la palabra mundo como el sistema que es contrario a la voluntad, a los principios, a la verdad de Dios, obviamente, por conclusión lógica, tenemos que llegar a pensar que el pasaje que estamos estudiando no tiene nada que ver o nos muestra que realmente Dios no nos puede pedir que amemos algo que en este pasaje nos está diciendo que no amemos o que aborrezcamos. Entonces, definitivamente el sentido principal de la palabra mundo en ese pasaje de Juan 3:16 es básicamente la totalidad de la humanidad, ¿cierto? De la humanidad que fue creada por Dios y que cayó a causa del pecado. Entonces, así es como Juan utiliza la palabra mundo en ese capítulo 3, versículo 16. Habla de la gran masa de personas caídas que necesitan la salvación. Y aquí es importante señalar algo que es muy importante también, o muy necesario, hermano, que cuando nosotros decimos mundo, no significa, y hace referencia a la humanidad, eso no significa que Dios va a salvar a toda la humanidad. Lo que Dios está diciendo es básicamente que de ese número incontable de personas que perecen, que van directo a la condenación, habrá millares que creerán en Cristo y que no se perderán y, como dice ese pasaje, que obtendrán la vida eterna. Entonces sí, significa que pues como creyentes tenemos una gran labor, ¿verdad? De seguir evangelizando, de seguir esforzándonos en las células semana tras semana, de seguir haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ya que hablé de la voluntad de Dios, el punto número 3 habla precisamente de hacer la voluntad de Dios. Encontramos en ese punto que pues Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, pero ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios también es un concepto muy amplio en la palabra, en la Biblia. Es un concepto que abarca aspectos, por ejemplo, como la dirección de Dios, ¿no? La dirección que Dios le da a nuestras vidas, de manera muy particular. También podemos ver el concepto de la voluntad de Dios, particularmente en el contexto del estudio, que la voluntad de Dios es salvar a los hombres. O sea, Dios desea que en respuesta al mensaje del Evangelio las personas puedan aceptar su verdad y puedan alcanzar la salvación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice eso, nos dice de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice algo similar cuando menciona que Dios no quiere, o el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese es el segundo concepto. Pero también tenemos la voluntad de Dios como sinónimo de vivir la vida cristiana. Entonces, hacer la voluntad de Dios y vivir la vida cristiana son lo mismo, es la misma idea, es el mismo concepto. O sea, no se puede vivir una vida cristiana si uno no hace la voluntad de Dios. Entonces, el resumen de la vida cristiana que nos menciona, por ejemplo, el autor del libro de los Hebreos, dice de que en el capítulo 10, versículo 36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Entonces, y en este pasaje, ¿no? El versículo 17 del tema que estamos desarrollando de 1 Juan, capítulo 2, menciona, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Interesante, hermano, en este punto número 3 precisamente, me trae a la memoria el Padre Nuestro. El Señor Jesús habla, Señor, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Es bien interesante cómo uno puede enlazar todo eso. Ya usted decía, tenemos conceptos bien clave en esto, que pues decía usted, la voluntad de Dios es otro concepto clave. Tenemos amor, tenemos mundo, tenemos voluntad de Dios. Y ya al verlos en los puntos, los tres se unen. Hermano, ya casi para ir cerrando, ¿cómo podríamos resumir este tema? ¿Cómo el líder, la lideresa podría como condensarlo y decirlo en 2 líneas?
Lo que nosotros podemos ver es de que si uno realmente quiere definirse como un cristiano, o se define como un cristiano, entonces vemos cómo realmente unida a la salvación está el hecho de poder priorizar a Dios, amar a Dios, poner a Dios en el primer lugar de su vida, buscar la voluntad de Dios. No hay otra manera de poder demostrar el amor a Dios si no es a través de la obediencia. ¿Y obediencia qué? Obediencia a la voluntad de Dios. Pero como dije, hay momentos y han habido ocasiones en las cuales muchos cristianos lamentablemente han comenzado con este sentimiento de amor a Dios, pero con el paso de los años, en algún momento han terminado desviando sus intereses, sus prioridades, y han terminado amando el mundo. Lo que Dios hace en esa situación es tratar de poder romper todo aquello que realmente ha llegado a formar parte de la vida del creyente, las cosas del mundo, la manera de pensar el mundo, los deseos de este mundo. Entonces, es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que ubicarnos claramente en lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces, no podemos amar al mundo y amar a Dios. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que decidir. Es ahí donde tenemos que decir. Y hay algo que también quiero mencionar, hermano. La palabra ágape que es utilizada en este pasaje hace referencia a ese amor que forma parte del carácter de Dios. Ese tipo de amor con el cual Dios a nosotros nos ama. Y es el tipo de amor que el Espíritu Santo en nosotros produce. Pero también hay un concepto muy importante de la palabra ágape, y es de que el amor ágape está basado en una decisión. Entonces, cuando decimos que Dios nos ama, es que Dios ha decidido amarnos. Y cuando nosotros, en este contexto se dice amar al mundo, habla acerca de la decisión que a veces tomamos de preferenciar y valorar y apreciar y afeccionar más las cosas de este mundo que a Dios. Pero como lo dije, no podemos vivir de esa manera. O amamos al mundo o amamos a Dios, y lo mejor es amar a Dios, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos esta reflexión final, pero quisiera yo consultarle ya una última cosa, hermano, y es cómo los líderes, lideresas en su contexto, por ejemplo, allá en Europa, acá en América Latina, cómo podrían hacer un llamado a aquellas personas que no conocen al Señor, partiendo de esto que hemos estado hablando. Bueno, yo creo que debe de haber un doble llamado. Un llamado primeramente a las personas que no conocen a Cristo. Es un llamado al cual nosotros tenemos que centrarlo en el mensaje del Evangelio, hablarles acerca de este tema, ¿cierto? De amar a Dios. Pero en primer lugar, yo creo que podríamos utilizar cada uno de los 12 temas que se han venido dando durante todo este trimestre. Porque hay una particularidad con este tema que nosotros hemos visto, y es de que los 12 temas precedentes hablan acerca de la manera como Dios ha demostrado su amor hacia nosotros. Diferentes aspectos del amor a Dios. Pero en este tema se habla acerca de cómo nosotros podemos corresponder al amor de Dios. Entonces yo creo que la manera de poder, el llamado que se puede hacer a las personas es decirles cuánto amor Dios tiene para ellas. ¿Qué es lo que realmente tiene Dios para sus vidas? ¿Cuánto los aprecia? ¿Cuánto realmente puede? Que los está esperando, ¿cierto? Que está con los brazos abiertos, que quiere adoptarlos. Entonces cada uno de esos conceptos que hemos visto. Pero también hay un llamado para la iglesia. Y el llamado para la iglesia implica lo que hemos venido mencionando. Porque vivimos en una ciudad, una sociedad consumista, materialista. Y lamentablemente el mensaje que nosotros vemos el día de hoy, dirigido el apóstol Juan en el primer siglo, dirigido a la iglesia, es tan relevante, hoy muy relevante para el día de hoy. Y los cristianos acá en Europa tenemos que recordar que lo primero que tenemos que tener en nuestra vida es el amor por Dios. Corresponder al amor, al gran amor que Dios ha dado a nuestras vidas. Darle el lugar, la prioridad, que Dios sea nuestro primer amor, que Dios sea lo más deseado que nosotros podamos tener. Entonces,
que no nos desviemos, que mantengamos siempre recordando que Dios nos ha amado y que si nosotros amamos a Dios, como dice su palabra, es porque Él nos amó primero. Entonces, no desviarnos, no amar las cosas de este mundo, ni los conceptos de este mundo. Así que yo creo que ese es el doble llamado que podremos hacer a aquellos que no conocen a Cristo y aún a la iglesia, al Señor. Muy bien, hermano Ángel, muchas gracias por haber dado sus aportes a todas estas interrogantes sobre el tema. Antes que terminemos, hermano, me gustaría que a los líderes, lideresas en todas partes del mundo pueda darles alguna motivación, algunas palabras sobre algo puntual. Solamente quiero animarlos y quiero decirles de que sigamos adelante en la obra de Dios. Sabemos de que en cada lugar donde nosotros nos encontramos hay desafíos, hay retos, hay dificultades. Quizás el trabajo no avanza como nosotros esperamos. Hay lugares donde realmente uno puede decir que la tierra está fértil y hay lugares donde tenemos que todavía hacer el trabajo de campo, el quitar piedras, el abrir brechas. Pero que sigamos confiando en Dios, que sigamos haciendo la obra de Dios. Que a pesar de las lágrimas que podamos derramar en el momento de sembrar la semilla, recordemos que vamos a regresar gozosos y felices por lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Así que, hermano, siga fiel a Dios, siga sirviendo al Señor, tome fuerzas en Dios y hágalo con todo su corazón. Muy bien. Hermano Ángel, le agradezco por haber estado con nosotros. Un saludo a todos los hermanos, hermanas allá en Bélgica, los que están en toda Europa, quienes están en Estados Unidos, hay muchos que están pendientes de la guía familiar y por supuesto en El Salvador y en otras partes del mundo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a usted, hermano Isaías, y gracias por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos y que Dios los bendiga. Amén. Un saludo para todos los hermanos supervisores, líderes y lideresas. Es un privilegio dirigirme a ustedes a través de este medio y quiero decirles de que trabajar en la obra del Señor es un gran privilegio que nosotros tenemos, ya que en las células nosotros podemos amar, abrazar y aceptar a cada uno de los miembros y de las personas que llegan a nuestras células. Así que el llamado es de que nosotros hagamos la obra de Dios en las células con pasión, con amor y siempre con el objetivo de alcanzar a muchas vidas para Cristo. Y habrán circunstancias difíciles, pero creamos de que Dios es el que nos ha llamado y que Él está con nosotros. Así que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.